que es una enorme alegría y pérdida, ¿no? Es una mezcla, un día como hoy. A diario uno ve muchas personas aferrarse al poder a cualquier costo. Y no se trata de eso, sobre todo cuando se trata del servicio público. Lo importante es estar para ayudar, estar para servir. Que es una línea con créditos a 4 años a una tasa del 12%, mucho menor a la tasa de mercado, pero que además con ayuda del gobierno nacional vamos a poder bajar al 9%, mucho más baja todavía. El presidente y yo no los vamos a dejar solos. Hoy llevamos adelante la protesta frente a la gobernación en Plaza San Martín en La Plata, y la semana que viene vamos a hacer un paro y una movilización provincial a la gobernación, a la cual convocamos a todos los trabajadores estatales, a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo que se continúe la búsqueda, no queremos que se abandone, queremos que se agilice, que ya son demasiado tiempo, que nosotros somos de Tucumán, hace 5 meses que estamos plantados, anclados en Mar del Plata, y queremos que esto llegue a una solución pronto ya. Se nos terminan las fuerzas, se nos termina todo, la esperanza y todo, pero queremos que lo busquen, que sigan buscándolo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Qué imagen la del 6-1. Llora Messi. Set abajo, así titula uno de los diarios en España a propósito de la derrota argentina de 6-1 a menos de 80 días de la Copa del Mundo. Hay una crisis con Sampaoli. Messi se fue 12 minutos antes de que termine el partido. Es una vergüenza. Se lesionó el chiquito Romero y hay preocupación, el arquero. Mascherano fue récord, es cierto, nadie jugó tantos partidos en la selección como Mache, pero hasta el gol lo hizo Otamendi, el marcador central de la selección argentina. Estaban ahí, ¡ole! Se venían quedando. Fue realmente humillante, según dicen los diarios españoles, también los diarios en la Argentina. Sampaoli es el hombre de la noche. Asumió que jugó mal la selección, todo lo que ustedes quieran. Los planteos y los cuestionamientos están a la orden del día. Me parece que esto motiva. Voy a hacer casi la antítesis de lo que va a decir todo el mundo. Creo que esto motiva, les toca el amor propio. Me parece que peor no puede jugar la selección. Me parece que peor no puede llegar a la Copa del Mundo. Ojalá sea el efecto 86 de Bilardo y los suyos. Ojalá, Dios quiera. Es verdad que todos los partidos previos fueron malísimos. ¿Te acordás? Bueno, ojalá, me quedo con esa ilusión. Más de esto de fútbol no vamos a hablar porque... Hola Lourdes, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Bienvenida, buenas noches. Porque no sabés el capítulo que hay, Paola, de hoy. Más allá de que Delpo se metió en una nueva instancia en el Master 1000 y que efectivamente tenemos a Delpo a 3 partidos de convertirse en el número 3 del mundo, y eso no es poca cosa. Ojalá lo logre. Esta es otra de las imágenes deportivas del día, porque en tercera ronda ganó muy bien en 3 sets seguidos. Pero decía, muchas fotos hay hoy con mucho voltaje político, con mucha actualidad social, con una cuestión de conflictividad gremial creciente en algunos sectores que hoy se vislumbró, particularmente en la provincia de Buenos Aires, con la reinstalación de la carpa blanca docente y ya la confirmación de un paro general en la provincia junto a los estatales, judiciales, etcétera, contra María Eugenia Vidal el próximo jueves 5 de abril. Pero porque además en los bancos hay asambleas y el horario de atención se vio resentido en el día de hoy, porque tampoco han acordado en paritarias, porque hemos tenido cortes de rutas en Neuquén donde están pidiendo la reapertura de paritarias, porque ha radicalizado posturas el gremio docente en Santa Fe a propósito de el anuncio del IFSIT de por decreto validar un aumento que los gremios desconocen y no pactan del 18% con cláusula gatillo, incluso por encima de lo que cualquier gobierno provincial, salvo excepciones, está queriendo conceder. Sin ir más lejos, la ciudad o la provincia de Buenos Aires. 18% con un 9% en marzo, 9% adicional en agosto y cláusula gatillo de inflación. La mayoría de los gremios lo que están haciendo es cláusula
de revisión, o sea, pateando hasta octubre la nueva discusión salarial y pactando, concediéndole al gobierno la idea de darle algún plafón de acá a octubre, pactando el 15, como ocurrió con la UOCRA, los trabajadores de la construcción, como ocurrió con los petroleros, que también acordaron 15%, 7,5% ahora, 7,5% en agosto. En el caso de la construcción, 10% en abril, 5% en agosto, como lo contábamos ayer. Con eso sí, un 3% retroactivo como compensación de lo que fue, en todo caso, el retraso frente a la inflación del año pasado. Pero en ese contexto de conflictividad gremial creciente, aunque apaciguada por estos convenios en el sector privado de los gremios denominados gordos, los que tienen muchos afiliados, también están las decisiones judiciales, está la reunión de Macri con Pichetto de hoy al mediodía a propósito de Weinberg de Roca y la aprobación para la procuración respecto a quien Macri quiere tener allí relevando a Gilles Carbó, y el sinfín e innumerable derrotero de datos económicos de hoy y particularmente en perspectiva de lo que va a ser un miércoles de una intensidad mayúscula, que en un ratito voy a contar porque se conoce el nivel de actividad industrial, el nivel de actividad de la construcción de febrero, el nivel de actividad económica de enero, el índice de salarios de enero y además el indicador sobre la pobreza en la Argentina en el segundo semestre del 2017. El indicador por el cual Macri quiere que le juzguen su gestión. Ese indicador que como foto estática va a estar mejor que lo que venía sucediendo, pero como película tal vez sea un indicador mejor que el que en eventual futuro pueda tener Macri a propósito de lo que ha sido el recrudecimiento del alza de precios en este primer trimestre del año, donde los analistas están viendo casi un piso de inflación para marzo del 2 y en perspectiva quizás un 3 en abril a propósito de los aumentos que rigen ya en el transcurso de esta misma semana. Te propongo abrir el telón en el Día Mundial del Teatro y empezar con todos estos grandes temas, ¿eh? Y aprovecho para decirles que hay 17 grados 9 en el día de hoy con 71% de humedad. Está muy linda la ciudad de Buenos Aires. Como les dije ayer, calorcito durante la tarde, va a seguir este tiempo de calor por la tarde y a la noche refrescando hasta el día viernes inclusive, así que vamos a tener un muy lindo Viernes Santo. Pero comenzamos entonces con la obra de hoy. Qué lindo, Día Mundial del Teatro, está bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Otras miradas, está lindo. Bueno, en un ratito vamos a hablar con Gustavo Topic, un abogado especialista en algo que poco se ha difundido en la Argentina y que ha entrado en vigencia en el transcurso del mes de marzo. Y que tiene, de este mes, y que tiene que ver con la famosa ley penal empresaria. Yo imaginaba, digo, ¿podés poner una empresa presa? No. Claro. ¿Cuál es la sanción? ¿Es a los directivos? ¿Es a la sociedad? ¿Puede cerrar una empresa por una decisión judicial, por ejemplo? Bueno, de eso vamos a hablar aquí en la Argentina, porque muchos inversores ponen el prisma ahí, pero también en el plano doméstico me parece que hay una novedad jurídica no lo suficientemente clara y la queremos contar. Vamos a hablar en un ratito con Fabián Medina, economista, tributarista, contador, a propósito de los cambios que se vienen en el INDEC, que demuestran otra vez que en el gobierno hay distintas miradas sobre un mismo tema. Porque el propio INDEC planifica una reforma que no es un símil de lo que quiere el Tenden Peña Tujomne, esto es Jefatura de Gabinete y Ministerio de Hacienda. Tal vez ni siquiera colisionen, pero son distintos, son diferentes. En el mediano y largo plazo planifican cosas parecidas, pero hasta desde lo orgánico lo piensan de una manera distinta. Bueno, en un ratito vamos a hablar justamente también de ese aspecto. Y aquí está Leandro Santoro, en un ratito vamos a conversar con él, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, por distintas cosas que se han conocido en el día de hoy y también por los debates que se vienen justamente aquí en la ciudad. Pero contame, Lourdes, a esta hora, en términos judiciales, uno quedó libre, el otro sigue preso. Así es, estamos hablando de Esteche y de Khalil. Esto es por la causa del memorándum con Irán. El Tribunal Oral Federal número 8 decidió, después de rechazar la recusación de Sabrina Namer, una de las juezas del tribunal, conceder la excarcelación a Yusuf Khalil y rechazársela a Esteche. ¿Por qué se la rechazan a Esteche? Porque dicen que existen razones de peso, como ella tiene condenas anteriores y que, digamos, se le unificaron dos causas a él en su momento, y de recibir una condena ahora, obviamente, él sería de cumplimiento efectivo. Existen razones serias para decir que podría obstruir el proceso. Por eso es que deciden, a pesar de que el fiscal Colombo había solicitado que se le otorgue la excarcelación con una fianza de 400.000 pesos, bueno,
dijeron no es suficiente el pago de una caución real, por lo tanto Esteche queda adentro, Khalil sí queda afuera. Vi algún WhatsApp, una cadena de WhatsApp juntando plata para los 400.000 pesos que supuestamente le iban a pedir a Esteche para quedar en libertad. La plata, por más que la junten, no queda en libertad. La justicia no queda en libertad porque el tribunal Está dijo que no era suficiente una caución. O sea, perdió burlando en esta, digamos. En el caso de Esteche, sí. Es el abogado de Khalil, no. En el caso de Khalil, no. También es el abogado de Khalil. Sí. O sea, una y una tuvo. En el caso de Cristóbal López, ¿avanza en serio la investigación para saber si cobraron plata para liberarlo? A él y a De Sousa, tanto Fara como Ballesteros. A ver, hoy hubo una reunión en comisión, en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, y decidieron avanzar en la investigación. Pero no para ver si hubo coimas, sino para ver acerca de lo que fue la integración de la Sala 1. ¿Cómo se constituyó la sala? Correcto. Exactamente, el famoso sorteo que no hubo, donde el juez Ballestero llama a Fara. Llama a Fara por una conexidad, nosotros lo habíamos contado. Bueno, finalmente el consejero Leonidas Moldes es el que queda a cargo de la instrucción. Se va a empezar a hacer esta investigación a partir de ahora para corroborar si hubo irregularidades. Perdón, vos que conocés tanto, ¿Leonidas Moldes tiene algo que ver con Germán Moldes, el fiscal de Cámara? Tengo entendido que no. Que no. Bueno, hablando de Moldes, pasó desapercibido, ayer lo contaste vos, fue el mismo que pidió que no se cierre o que no quede firme el sobreseimiento y por lo tanto apeló del memorándum de entendimiento con Qatar, en la lógica de que si él pidió que se investigase, aunque no se había aplicado el memorándum de entendimiento con Irán, no quedaba en abstracto tampoco este memorándum firmado por Michetti, aunque tiene infinidad de diferencias. Sí, él mismo dijo, no importa si es Juan, si es Cristina o si es Mauricio. Lo dice así en su resolución. Y termina pidiendo que se abra porque dice que estas cuestiones deben ser investigadas para ver si hubo delito o no. El Caballo Suárez sigue preso. Sí, la quinta vez que le rechazan la excarcelación. ¿Te acordás que a fin de año, en realidad en el verano, en enero, el juez Rodríguez le había otorgado la excarcelación? No era el juez. Perdón, ¿qué juez? ¿Luis Rodríguez? Luis Rodríguez. El mismo que quieren apartar y que podría dejar en libertad debido. Sí. Él estaba subrogando al juez Canicova y en ese interín aceptó darle la domiciliaria a Caballo Suárez. Generó indignación, sí. Hubo apelaciones. Apelaciones y la Cámara se le rechazó. Ahora vuelve a pedir nuevamente su excarcelación y la Cámara le rechaza. Bueno, y Sala 1. Sala 1, correcto. Y casación va a resolver si hay o no megajuicio en la causa Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner. Te explico, Paulino, qué pasó para que se entienda. Cuando se hablaba desde un principio que iba a haber un megajuicio en relación a la causa por lavado que tiene Lázaro Báez, que es la que el juez Casanelo elevó a juicio, y por otro lado está la causa de obra pública, que es la que tiene el juez Julián Ercolini. ¿Qué pasó? Cuando se eleva, en el interín que pasa el sorteo al Tribunal Oral Federal número 9, ¿te acordás? Que sí, la Corte termina inhabilitando, se vuelve a hacer el sorteo y en el TOF 2 estaba una de las causas, que era la de obra pública. En el TOF 4 recae la de Lázaro Báez. TOF es Tribunal Oral Federal. Sí. En el TOF 2 recae la de obra pública y que dicen, se la mandamos por conexidad al TOF 4, que es el que tiene la de Lázaro Báez, para que se haga un megajuicio. Bueno, el TOF 4 que dice, no, nosotros tenemos la de Lázaro Báez, ustedes quédense. No queremos trabajar tanto, digamos. No, perdón, quiero decir. Lo que pasa que es complejo, Paulino. De hecho, se están pidiendo refuerzos en la justicia, porque si vos tenés que hacer un megajuicio de estas características, sí, tenés que con tener la cantidad brazos de auxiliares por doquier, obviamente. Vos no podés con 3 jueces y un fiscal. Necesitas más gente. Pero bueno, lo cierto es que ahora va a ser la Cámara Federal de Casación la que defina, porque el Tribunal Oral Federal le pide la competencia para que sea el TOF 4 el que haga este famoso megajuicio. Hablando de estas cosas, quiero mostrar una placa rápida porque uno le carga a la justicia la lentitud, la dilación de los procesos, todo aquello que hace todo engorroso y que genera el desprestigio que tiene. Ahora, esto es una deuda de la política, son las vacantes que la justicia misma tiene. Solo en el Fuero Nacional y Federal, de 974 juzgados, en 277 de ellos no hay jueces titulares, hay jueces subrogantes, o sea, que están a cargo de un tribunal y que subrogan otro. No les alcanza con lo que tiene, pero tienen que además absorber la función de otro. Claro, con lo cual, digamos, si ya de por sí los mecanismos parecen engorrosos y lentos, el sistema garantista que Argentina tiene
hace todo más lento, esto aún lo ralentiza más. Bueno, hoy justamente Tonelli y Negri están trabajando en un proyecto para que el tema de poder pasar de un fuero al otro sea más sencillo. Hay que ver si esto después termina aprobándose o no, ¿no? En cualquiera de los casos, la política acá tiene que poner la lupa. Y acá tiene que rápidamente nombrar los jueces que correspondan, punto, ajustados a lo que corresponde como mecanismo, por concursos, que sean los mejores. No hay duda, pero no puede seguir esto así. Y déjame decirte algo en relación a esto. Hay una causa que poco se habla, que es la que está en la Justicia Federal por la designación de Máiquez en la Justicia Federal. Recordamos que él estaba en la Justicia Ordinaria. Correcto. Y, digamos, según dicen, fue puesto a dedo para que integre la Justicia Federal. Hoy está integrando la Cámara Federal de Casación, subrogando. Lo cierto es que esa causa, hoy por hoy, está avanzando mucho en la Justicia Federal con varias medidas de prueba que requirió la fiscal Ochoa. Paloma Ochoa. Sí. O sea que a Máiquez, encima, cercano al gobierno, le tocó Paloma Ochoa, que es de justicia legítima. No, Marina no es de Puesta. justicia legítima. Perdón, que era cercana al kirchnerismo o que fue la que imputó en reiteradas oportunidades sí, a Macri. El juez Ramos no tiene ninguna nada que ver con nadie, si se quiere, y es el juez que está instruyendo la causa, Paulina. Yo te digo todo esto porque mientras la gente nos observa, hoy en la Argentina, más que hablar de justicia, hay que hablar de qué juez, de qué fiscal y de dónde está. Para saber si es lamentable, ¿no? Definitivamente. Mira, 3 casos. Ayer se hizo una marcha a 4 meses del asesinato de Rafael Nahuel. Por la espalda. 13 disparos. No hay un solo detenido. 4 meses. Todo esto en Bariloche. Mañana, increíble, a 16 años van a medir cuánto tarda en llenarse la bañera en la que apareció el cuerpo de María Marta García Belsunce. Mañana, 16 años después, en el Country El Carmel, en la misma casa. Y a casi 2 meses de la muerte de la querida Débora Pérez Volpin, ¿saben qué? Recién hoy llamaron a 5 testigos. De 21. De 21 recién hoy, 2 meses, 5 testigos. Gustavo, ¿qué es la ley penal empresaria que rige desde el 1 de marzo? Bueno, Paulino, la ley es justamente, como lo dice el nombre, establece la responsabilidad penal de las empresas privadas. Establece la ley que pueden ser de capital nacional, capital extranjero, con o sin participación estatal. Y establece, como bien dice el nombre, una serie de sanciones, penas. Pero se pena una sociedad jurídica, una empresa no me la imagino dentro de un penal, quiero decir. Sí. ¿Cómo es la figura? Es decir, las penas no es, por supuesto, la de prisión, porque no es una conducta que comete una persona física. Correcto. Es decir, las penas, que son bastante duras de por sí, son, por ejemplo, una multa de 2 a 5 veces el beneficio que obtuvo la persona jurídica con ese delito. Esos delitos que establece taxativamente la ley también son 5. ¿Cuáles son? En una revisión más o menos rápida. Por ejemplo, cohecho es el más importante, balances, falso delito agravado. O sea, cuando uno hace un balance dibujado, claro, entre comillas, exactamente, donde pagan menos impuestos, si debió haber pagado 100.000 y lo que no le pagó a la FIP era ese monto, la multa puede ser de 2 a 5 veces ese valor, o sea, de 200 a 500.000 pesos. Sí, estás bien encaminado. Yo creo que el delito de balance falso, en este caso, está relacionado justamente con el primero de los delitos, que es el cohecho. Es decir, se efectúa el balance falso justamente para esconder el dinero que salió por cohecho hacia un funcionario público. Es decir, la presentación de ese balance para esconder el otro delito. Esta es lo que el legislador quiso plasmar en la ley. Exactamente. Ahora, es muy importante, porque siempre decimos el funcionario y ponemos el foco en el funcionario. Sí. Ahora, está el chancho y está quien le da de comer. Sí. Y efectivamente, empresarios vemos pocos. De hecho, el único, Lascurain, que estuvo preso, rápidamente salió y pagó 60, o sea, tiene una multa, un embargo de 60 millones de pesos y pagó una suculenta suma para quedar en libertad. Sí. Pero esto es la causa Río Turbio, donde está el propio intendente preso hoy todavía con prisión preventiva. Sí. Entonces la pregunta que te hago es, ¿imaginás empresarios que puedan a partir de esta ley tener una pena mayor a la que encuentran hoy? Yo creo que con la sanción
de esta ley de responsabilidad penal, se comienza a recorrer un camino importante en la lucha contra la corrupción. Como bien vos dijiste antes, la corrupción no es patrimonio solamente de los funcionarios públicos. Las empresas es la otra pata que alimenta la corrupción. Esta ley viene a cumplir, si vos querés, con un mandato de la OCDE, es decir, obliga, si la Argentina quiere meterse en el terreno internacional, en el comercio internacional, debe cumplir una serie de requisitos. Este es uno. Entonces, comienza con esta sanción a recorrer ese camino. Las empresas, a partir de ahora, sin perjuicio que una persona física que participa dentro de la empresa comete el delito, también va a ser responsable. Entonces se va a tener que cuidar. Se va a tener que cuidar porque si no también es responsable por el delito que cometa un empleado infiel, eventualmente. Por ejemplo, en beneficio, en interés, en representación de esa empresa. Caso Siemens. Por ejemplo. Donde aparecieron los que reconocieron, ¿no es cierto? Pero después la empresa dijo, pero nosotros no sabíamos, eran empleados infieles. O Skanska, donde dijeron son empleados infieles. Exacto. Esa figura desaparecería y pasaría la carga penal, además de la persona física, a la empresa. Y las sanciones, las penas, como hablábamos recién, son importantes. Es decir, yo te dije recién la de la multa, de 2 a 5 veces el beneficio, pero también hay otras. Por ejemplo, dejan a la sociedad sin funcionamiento. Es decir, ¿la cierran? No la cierran, sino que durante un tiempo determinado no tiene actividad. Claro. Le impiden la actividad, máximo 10 años. O si esta empresa, por ejemplo, fue creada al solo efecto de la comisión de los delitos, se tiene la baja de la personería jurídica. O sea, por caso, Lázaro Báez creando una empresa 10 días antes de que asuma Néstor Kirchner y luego convirtiéndose en uno de los empresarios más importantes de la construcción. No, las y casi solo haciendo obras con el sector público. Yo creo que está más para el lado de las empresas creadas al solo efecto de la comisión de esos delitos. O sea, una empresa ficticia que dice hacer lo que en realidad no hace. Lo que pasó, vos hablabas de Lázaro Báez justamente, Paulino, son las famosas usinas que se crearon en Bahía Blanca. Trucha. Claro, para hacer la facturación apócrifa. Por los cuales Juan Zurich estaba preso, pero ahora está libre, ¿no? Sí. Escarcelado. Sí, pero bueno, lo cierto es que tiene que ver, me parece, más con ese tipo de empresas. Creadas con ese objeto, para la comisión de los delitos, para enmascarar el delito. Ahora, ¿y hay consultas de inversores internacionales a propósito de este aspecto? ¿Hay cierta avidez por la Argentina? Vos decís, esto está pensado por la OCDE y está pensado para que el país, cuando sea, tal vez deje de ser fronterizo, pase a ser emergente, etcétera. Tenga un reconocimiento diferente. ¿Puede ser eso o no? Sí, nosotros en nuestra firma estamos recogiendo muchas inquietudes a partir de la sanción de la ley y más precisamente ahora de que comenzó a regir hace muy poco tiempo, pero se empiezan a asesorar. Las empresas multinacionales ya vienen con un camino recorrido con el tema del compliance, los programas de integridad, que deberán ser adaptados a esta nueva legislación. Nosotros particularmente, esta ley fue muy discutida en la firma que integro, y nosotros estamos sugiriendo, recomendando en estos casos que en los programas de integridad, que no hablamos de los programas de integridad, sino que es una especie de solución para la empresa, es decir, como está la pena, la sanción, hay soluciones, la ley trae soluciones. El programa de integridad es una solución, es una serie de requisitos, de procesos internos que debe cumplir la empresa para que, si se comete un delito, la empresa diga, yo cumplí con todos estos procedimientos, intenté que no se produzca y se produjo igual. O sea, tratar de demostrar que fue una excepción y no una regla, ni fue un mandato de la propia compañía a sus propios empleados. Exactamente. Y que el hilo se corte eventualmente por lo más delgado que sería el empleado, que es lo que ocurre hoy, digamos. Exactamente. Nosotros estamos proponiendo, sugiriendo no solamente que haya un director de cumplimiento de esas normas internas, sino que aparte de ese director interno haya un director externo. ¿Por qué? Que es el que tiene que mirar lo que pasa puertas adentro, desde afuera. Exactamente. ¿Por qué? Porque ese director interno de cumplimiento, de compliance, es permeable a las presiones de la misma empresa. Es decir, está dentro de la misma empresa. Las empresas vienen generando estos directores de cumplimiento, de compliance, pero están dentro de la misma empresa. Tienen que cumplir, tienen ese requisito que cumplir, pero nosotros estamos proponiendo que
sea aparte supervisado por un director externo. Y así viene del mandato de la OCDE, por más que la ley no lo haya receptado totalmente. El director debe ser externo por este tipo de compromiso que pueden tener el Departamento de Compliance interno. Eso es una de las recomendaciones. Gracias, Gustavo. Ahora sigo, pero Leandro, gracias por este ratito. Bienvenido. ¿Cómo anda eso? Buenas noches. ¿Vio algo del proyecto del gobierno de la ciudad respecto a incinerar residuos en el ámbito? No, Gustavo, me dijiste recién, lo presentaron hace un rato. Acaba de presentarse, sí, efectivamente, para incinerar. Me parecía que era una práctica que ya se había dejado de lado. Pero este gobierno tiene una asignatura pendiente con ese tema. Bueno, creo que se va a modificar la ley de basura cero este año. Esperemos, porque no la han cumplido, inclusive, así que... Sí, hay que debatirlo, sin duda. Sí, hay que debatirlo en profundidad. Ese es uno de los temas más importantes que no solamente afectan a la ciudad, sino a toda el AMBA, ¿no? Al área metropolitana. Ayer estuvo acá Recalde y dijo, hay que estatizar el subte. ¿Eso es una mirada de unidad ciudadana integral o dentro de unidad ciudadana hay alguna consideración, digamos, que no esté por ahí? Nosotros entendemos que el subte es un negocio fabuloso. Vos hablabas recién de las empresas fantasmas. Bueno, muchas veces para que los balances de la empresa concesionaria del subte den deficitarios y exijan aumento de boleto para la gente del pase, crean empresas fantasmas que son prestadoras de servicios, ¿no es cierto? Entonces hacen que eso encarezca el costo y nadie controla. Empresas de terciarizadas de limpieza, por ejemplo, que son de la administradora central del subte, de los Rogio, que eso hace que encarezca el costo general. Así que yo creo que hay una asignatura pendiente también en ese tema, de poder auditar en serio cuáles son efectivamente los costos logísticos de administrar el subte. Y la verdad que hasta acá los prestadores privados han estado siempre en deuda. Respecto a lo que se conoce como una obra, como la autopista del Paseo del Bajo, histórica para la ciudad, en general hay consenso sobre ciertas y determinadas cuestiones. Ahora se conoció que por caso el peaje se va a pagar con los lectores de las patentes. Sí. Otro tema, yo creo que es un tema pendiente también de discutir, ¿no? Siento la ciudad de Buenos Aires. El tema de los peajes, por ejemplo, eso impacta en toda la cadena de costos, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, bueno, como impacta el precio del combustible, como impacta los parquímetros, esto también impacta y impacta muchísimo. Los peajes que vuelven a aumentar el jueves, vale la pena decirlo. Que vuelven a aumentar, entonces si encima lo que vamos a buscar son mecanismos para aumentar la rentabilidad del operador privado, a mí me suena negocio eso. Yo te soy muy franco, yo creo que habría que hacer una revisión profunda. Recordémosle a la gente que uno de los titulares de Autopista del Sol era el presidente de la Nación, que después de aumentar los peajes, vendió a esa empresa mucho más caro de lo que valía. Entonces, cuando vos rascás un poquito... Que era la Panamericana, ¿no? Cuando vos rascás, administraba varias Autopistas del Sol. Ausol, sí, era la empresa Ausol, en particular, sí. Digamos. Sí. Pero, viste, son negocios incomprensibles, porque yo puedo entender que vos cobres un peaje, vos construís una ruta, una autopista, bueno, entonces al principio cobrás un poco, pero después cuando la obra la pone la ciudad o cuando la pone el Estado Nacional, ¿por qué vas a tener que cobrar? Y encima lo que estás buscando es cómo, no estás buscando cómo el conductor acelera su paso por la cabina, estás buscando cómo disminuir los costos de la empresa que administra eso. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Yo creo que ellos tienen una visión de ciudad. A diferencia de lo que me pasa con Macri, que no termino de entender hacia dónde va la economía y veo avances y retrocesos y si pasa, pasa. Yo creo que el PRO en la ciudad tiene una visión. Yo no la comparto, pero tiene una visión. Tiene una mirada puesta esencialmente en la cosa más vistosa, digamos, ¿no es cierto?, en el espacio público. También hay que reconocerle que no es la derecha que nosotros nos imaginamos en los 90, es una derecha más inteligente. Lo que no tiene es una política social, está absolutamente desatendido todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, salud, educación, 11.000 vacantes faltan en el sistema educativo. Pese a que la ciudad tiene la tasa de mayor vacancia, ¿no? Sí, y además, pese a que tiene los recursos, recién hablabas vos de las paritarias. Larreta siempre tuvo una cualidad, por ejemplo, siempre cerró con los docentes de la ciudad por encima de la media nacional. De hecho, acá en la ciudad no había paros. Ahora está exigiéndole a los docentes que acepten el 12%. El 15%, la última oferta. Con el 3% más de recomposición por el año pasado. ¿Por qué hace eso si tiene la ciudad los recursos? Para solidarizarse con el reclamo nacional que está presionando Macri a los efectos de poder hacer un ajuste fiscal sobre el recorte de la seguridad. Pero parece que 15 de los 17 gremios firman. A mí me parece una locura. Vos sos perfectamente consciente que todas las proyecciones de la inflación dan por arriba del 20%. Este cuatrimestre seguramente va a terminar por arriba del 10%. Me parece que es increíble que estemos discutiendo que la única variable que tenemos para controlar la inflación sea la pauta salarial. O sea, la única política contra la inflación que tiene este gobierno es pisar los salarios, apretar a los sindicalistas para que acepten paritarias a la baja. A mí me parece una locura, y más en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es un estado rico. Vos me decías, ¿qué falta? Bueno, tiene 220.000 millones de pesos de presupuesto
casi 10.000 millones de dólares, más o menos 10.000 millones de dólares, lo podría volcar a construir una red de protección social mucho más fuerte y mucho más integral de la que tenemos. ¿Guillermo Moreno puede ser un candidato a presidente? Lo leí en algún portal hoy. A mí no me quiere Moreno, no sé. Cada vez que pueda hablar mal de mí, Moreno. No sé qué tiene conmigo, una fijación. ¿El peronismo puede terminar todo unido? ¿Es el gran desafío? O como decía Jorge Asís, que vino ayer, el peronismo unido garantiza la derrota, el peronismo tiene que tener división para poner un producto visible para que en un balotaje eventualmente le gane a Macri. Mira, yo creo que lo que tiene que estar unido es la oposición a Macri. Y creo que hay sectores del peronismo que se dicen opositores, pero que en realidad son funcionales a la gobernabilidad. ¿Quién? El señor Pichetto, por ejemplo, el primero. Urtubey, ahí lo tenés también. Cada vez que Urtubey se sacó las fotos con Bertone, con y por eso también. Son dadores voluntarios de gobernabilidad, como diría el turco. O sea, los gobernadores. Algunos gobernadores, algunos los entiendo, otros me parece que sobreactúan, ¿viste? Alinearse con el tema de los fondos buitres, alinearse con el ajuste, pelear a ver quién cierra paritarias más bajas, ¿no es cierto?, para mostrar que están haciendo los deberes, me parece una vergüenza. Bueno, Berna sacó los pies del plato, mañana anuncia que no acata el pacto fiscal, lo rompe, al igual que Rodríguez. Ahora, Berna está muy lejos de Cristina Fernández de Kirchner, más bien fue el primer contestatario dentro del peronismo cuando todos Alberto también estaban estuvo en su momento, ¿no? Yo creo que acá hay que tomar conciencia que este gobierno está agrediendo a sectores populares con una velocidad enorme. Y si la oposición no tiene la grandeza de poder sintetizar las contradicciones secundarias en función de las contradicciones principales y construir una alternativa, la democracia pierde calidad, Paulino. La Argentina necesita que haya una alternativa potente y que además lo pueda hacer a partir de la superación de rencillas del pasado. O sea, acá lo que está en juego es el modelo de construcción social de la Argentina. Yo quiero un país solidario, justo, integrado, soberano, y para eso se necesita no un partido de oposición, porque acá el problema no es el peronismo o el radicalismo, acá es la construcción de un frente. Los partidos no existen más en América Latina. Cambiemos es un frente, después de votar más o menos, es un frente, pero efectivamente logró y lo integra un salir... sector del peronismo, lo integra un sector del radicalismo y lo integran además buena parte de las corporaciones que también influyen políticamente, los medios de comunicación hegemónicos, sector del poder financiero, algunos muchachos del poder judicial. Es un bloque de poder. Y tiene que haber un bloque social que eso contraponga, te gustó lo que te dije. Siempre ¿Me puedo poner en abogado del diablo? Sí. ¿Y qué eres, Polqui, en el gobierno de Cristina? Un empresario marginal, ¿no? Era bueno, marginal, pero le daban una torta de plata que nunca pagó. Y para mí es un mal tipo. Y que dejó a los trabajadores en nombre del gobierno nacional y popular en la calle. Coincido con ¿Qué eran empresarios como Cristóbal o Lázaro? Coincido con vos. A ver. Además, Cristóbal que se metió en medio, justamente para hacer qué. Lo separan. Lo de Polqui es una cosa... No, a ver. Todos los proyectos políticos tienen sectores de la burguesía nacional que apoyan, porque todos pasan en el país del mundo. Entonces ahora sí. Lo que me parece increíble es que los sectores que no producen empleo, el sector de la banca financiera, el sector vinculado a la comercialización de granos, el sector vinculado a la timba, ¿no es cierto?, esos tipos tengan el nivel de influencia, y sectores monopólicos además como medios de comunicación o formadores de precios. Fíjate el quilombo que tenemos ahora con el tema de los medicamentos. ¿Viste? Bueno, los medicamentos aumentaron. Los laboratorios nacionales. Bueno, sí, pero a ver, es una cagada, Paulino. Aumentaron 150% en los últimos 2 años, más o menos de promedio, y ahora el gran anuncio, una reducción del 5%. Sí, y encima se quejan porque dicen, muchachos, a ver, vos hoy leía la crónica de Clarín, y los tipos dicen, nosotros los ayudamos a ganar. ¿Cómo no van a hacer esto? ¿Verdad? Es lo que hizo el gobierno, que lo mejor que hizo es una compra integral, es decir, todo lo que se compraba de manera desperdigada, PAMI por un lado, IOMA por el otro, Ministerio de Desarrollo Social por otro, Ministerio de Salud por otro, lo integraron y haciendo una gran compra masiva lograron bajar precio, digamos. Eso es lo que quieren hacer. Hasta ahora lo que anunciaron es el 5% del PAMI. Pero eso igual si me preguntás a mí... una licitación me preguntás a mí, el mejor ministro que tiene este gobierno para mí es el ministro de Salud, que tiene una visión, digamos, a pesar de las diferencias que uno tiene. Qué raro, ¿eh? Viene del radicalismo, yo, en ese sentido. pero no coincido con la política, no coincido con la política social de este gobierno, me parece, ni coincido tampoco con la política estructural. Creo que acá hay una desatención muy fuerte. Ahora, también creo que las corporaciones muchas veces fijan la agenda. Y el tema de los laboratorios, vos fíjate, lo de los laboratorios es una vergüenza. Lo mismo que las grandes cadenas de supermercados, todos los formadores de opinión de los formadores de precio de los alimentos. Hay que hacer algo con los precios de los alimentos, con los precios de los medicamentos, no bajar un 5%, dejarse de joder con ese tema porque la gente se muere de hambre, y hacer algo con los servicios públicos. Creo que hay que bajar mucho impuesto además, ¿no? De verdad. Sí, hay que reecualizar los impuestos, porque hay sectores que están muy apretados, la pyme por ahí está muy apretada, y hay sectores que se cagan de risa, Paulino, que tienen grandes ganancias. Por ejemplo, todo el tema de la timba financiera, por ejemplo, en este país, se hacen todos los onzos.
en este país, por ejemplo, los grandes formadores de precios, el caso del Grupo Techín. El Grupo Techín, por ejemplo, le han sacado, se habla poco de las exenciones impositivas que le dieron o la posibilidad de bajar retenciones a la exportación de bienes industriales y todo el lobby que se hace permanentemente. Hay muchos sectores que deberían invertir y dejarse de joder con esto de la fuga de capitales, porque, viste, vos venís a reclamar que te bajen los impuestos, pero después cuando ves los balances, ¿cuánto blanqueó el señor Coto, Paulino? En el blanqueo, 6.000 y pico de millones de pesos. Fugan el dinero todo el tiempo, no invierten un mango en la Argentina y después se vienen a quejar que le cobran muchos impuestos. Vengan a traer la plata acá. Perdón. Son libres de hacerlo con la plata lo que quieran igual, ¿no? No sé si son libres de... No sé si en cualquier país del mundo sacar la guita afuera como se saca en la Argentina a partir de la desregulación que hay acá. No sé. Es una acá vergüenza. cuando tuvimos el cepo, así no fue, ¿no? Está bien. Y mirá, sacaron el cepo, dijeron que iban a venir las inversiones, aumentó la fuga de capitales. La remesa de utilidades, digamos, si hoy tenemos un problema en términos del desequilibrio de las cuentas públicas, es el sector externo de este país, donde tenés un déficit de cuenta corriente de 31.000 millones de dólares. Mirá el problema que tenemos. No resolvieron el problema, lo empeoraron. Por eso la deuda creció 52.000 millones. Sí, y por eso vamos a tener un problema grave. Siempre me gusta recibirlo. A mí también. La paso por este ratito. Gracias, Leandro, muy gentil. Bueno, ya está Fabián Medina con nosotros. Vamos a hablar del tema del INDEC. En un ratito vamos al encuentro de Gustavo Segre, que está en Brasil. Quiero ver esta imagen nada más, que es casi el puntapié de lo que Gustavo va a contar en un ratito. Otra vez hubo agresiones en plena campaña en el sur de Brasil a Lula da Silva. Lula, que en el sur es muy poco querido, aunque en el norte definitivamente es una persona casi idolatrada. Pero otra vez, huevos, piedrazos, así camina la campaña Lula, donde ayer hubo alguna decisión judicial no menor que finalmente se produjo y que tuvo un capítulo no lo suficientemente explicado esta mañana en la Argentina, y Gustavo va a intentar hacer un poco de precisión. Fabián, gracias por este ratito. No, gracias a vos, Pablo. Muy bienvenido, buenas noches. ¿Me dejas hacer algo en el plasma que quiero compartir, lo que viene en términos económicos? Ya que, mirá, vení, Pavo, acércate. En términos económicos, hoy la Argentina tuvo una serie de indicadores tremendos, pero mañana es un super miércoles. A ver, mañana tenemos esto, fíjate. El miércoles económico de la Argentina, es que mañana se conoce el nivel de actividad económica y el índice de salarios de enero. Dicen que la actividad económica está creciendo arriba del 3,5 da el promedio de Reuters, de las consultoras privadas, y el índice de salarios de enero mostraría una situación ya más endeble. Recordad que en enero hubo precios nuevos con salarios viejos. Bien. Actividad de la construcción e industria de febrero. Acá se esperan buenos datos. De hecho, hubo algún anticipo que en un ratito demuestro hoy sobre el empleo en la construcción, ya no el nivel de actividad. Y pobreza del segundo semestre. Este dato es clave. Por esto dice Macri que quiere que lo juzguen. Bueno, el dato no va a ser malo, va a ser bueno. Va a bajar la pobreza. Lo que la mayoría de los analistas van a intentar explicar mañana es que este dato del último semestre del año que viene no necesariamente se va o se condice con lo que está pasando ahora, en este primer trimestre, donde los precios básicamente y en la mayoría de los casos le ganaron a los salarios. Pero ¿qué pasó hoy? Mirá, hoy tuviste Wall Street hasta el 2,9 abajo, hundido. ¿Por qué? ¿Desplome de qué? Tecnológicas. Facebook de por medio. Zuckerberg, que va al Parlamento, va a ir al Congreso norteamericano. No fue al Parlamento británico, pero sí va a ir al Congreso norteamericano a dar explicaciones porque tiene poco margen y espacio para no hacerlo. El Merval acá perdió 1,3, es decir, perdió otra vez terreno. Se consolidó la tendencia de un dólar político, es decir, el dólar hoy está en 20,50 porque el Banco Central lo sostiene. Porque vende dólares. Sí, claro, vendiendo y comprando. Hoy vendió 159 millones. Es decir, ha vendido ya más de 1.850 millones de dólares en el transcurso de marzo. Efectivamente, bajan las reservas y empezás a tener la percepción de que el mercado le está jugando una pulsada al gobierno. Y encima vas a tener menos dólares porque la cosecha de soja va a ser muy menor, fruto de la sequía enorme que tiene la Argentina. Y vos pensás que uno de cada 4 dólares que la Argentina recibe por exportaciones son fruto de la soja y sus derivados. Y después, ¿qué es lo que te lleva a toda esta situación? Te lleva a que la tasa de interés vos la tengas que poner muy alta para tentar a la gente a que se quede en pesos y no vaya al dólar, que ya de por sí tiene una presión. Bueno, entonces, ¿cuánto lo dejó el Banco Central hoy? 27.25% anual. Este es el piso del crédito en la Argentina, de la tasa para el crédito. Por eso cuando Vidal anuncia que el campo va a tener créditos al 9% por el subsidio de la provincia más el subsidio de la nación, lo que está queriendo decir es un tercio o menos de lo que le cobran a cualquier productor que va a un banco público inclusive a retirar un crédito para producir en la Argentina.
Y con los plazos fijos que te dan un margen, es como que mantenés toda la inflación, no es que ganás. Poquito. 23, 24 contra el 20... Bueno, hoy están al 21, podés ahí, sí. Está ahí. Las LEVAC, por eso es la LEVAC. Bueno, y después, estos son los indicadores de hoy. Canasta básica, ¿cuánto creció? 3,3% en febrero. ¿Sabes qué es esto? Pobreza. La canasta básica es la que te permite medir por ingresos la pobreza en la Argentina. ¿Cuánto necesita un hogar típico, papá, mamá, 2 hijos, para vivir y no ser pobre? Sí. 17.537 pesos. Esto lo que está marcando es que creció casi el doble de la inflación, que fue 1,8 en febrero. Lo que vos tenés acá es que te está pegando en la base de la pirámide el aumento de precios. Primero y fundamentalmente te pega en los sectores que más gastan en alimentos y bebidas. Y para que no sea considerado indigente, requirió 6.897 pesos esa familia. Casi 7.000 pesos, más de 1.600 pesos por semana, solo para alimentarse. Esto es un 2,9% más que enero. Es decir, creció de vuelta muy por encima de la media de inflación. Y por último, acá está el anticipo de que la construcción va a dar bien mañana, porque el empleo formal subió 11,8 en enero. Y el salario promedio estuvo en 17.489 pesos. Casi, cerquita. Claro, fíjate que 17.400 es lo que necesita una familia para no ser... O sea, alguien trabaja en la construcción y cobra el salario promedio, tiene 2 hijos y su mujer, y es el único que trabaja, y apenas está empatándole a la línea de pobreza. No llega a ahorrar, no llega a nada. Exacto. Llega muy justo. Bueno, y lo último es, entre los datos, subió el empleo informal. Este sí es un mal dato, creció al 34,2. ¿Qué te va a decir el gobierno? Que en realidad en el último trimestre del año pasado bajó respecto al 34,4, pero comparado contra el trimestre del 2016, el anterior al último trimestre del 2017, que era 33,6, que es con lo que lo tenés que comparar, en realidad subió el trabajo informal, o sea, el trabajo de baja calidad. Sí, hay ¿viste? Los que trabajan por computadoras, que se llaman teletrabajadores, sí, que también está creciendo cada vez más. Y bueno, en tu hogar trabajas, te sí, pagan empresas nacionales e internacionales, y ahí también hay otro. Totalmente. ¿Está Gustavo Segrella en línea? Todavía no. Bueno, me quedo entonces con Fabián. Muy bien, un segundo. Después te visito. Decime una cosa. Sí. ¿El cambio en el INDEC sí, es necesario? Tenés que modificar la situación para salir de todo lo que generaste los últimos 10, más allá de las mejoras de los últimos 2 años. Venís con un esquema, como hablamos hoy, que no fue una intervención, sino una intrusión, del 2007 para acá, que se tocaron todo por todos lados, a pesar de que la justicia dijo que eso no generaba problema, que se lo declaró lícito. Entonces tenés que modificarlo. La modificación, tenemos 2 aristas: Todesca, Peña Dujovne. Todesca es jerarquizar a los empleados que ya tenés. Hoy tenés 1.400 empleados en INDEC, de los cuales más o menos 450, máximo 500, son profesionales, tanto planta permanente como contratados o transitorios, ¿sí? Con el proyecto de jerarquización lo que generás es que esa gente siga trabajando en base a capacitación constante y mejoras de las formas de medir las metodologías. Con el proyecto de Dujovne... Peña Dujovne, vamos a determinarlo así porque es un nombre simplemente, te ponen que necesitan que el 65% de la planta ya sea universitario graduado del área donde va a trabajar. O sea que vas a tener que echar a 400 o 500... Tenés un problema de 450 o 500 empleados que no son universitarios hoy, que no van a poder estar de acuerdo a ese esquema. Por eso vos decís que habría que fusionar las 2 ideas. Exacto. En el largo plazo llegar a eso... En el mediano plazo vos tenés que jerarquizar la planta actual, y en el mediano plazo, a medida que se van jubilando, que se van retirando o que van renunciando, los que van ingresando sean universitarios. ¿Había sentido de oportunidad en la decisión del gobierno? Porque mañana vamos a conocer un tender de datos económicos. Sí, además del que se conoció hoy a nivel internacional en Wall Street. Exactamente. Que no hay más endeudamiento para el país. Bueno, las empresas no están consiguiendo endeudamiento en el mercado de capitales. Te diría que es relativo, de todas maneras. Ser tan taxativo, mañana va a salir una empresa a conseguir plata, qué sé yo. No, ya hubo 5 o 6 empresas rechazadas de primer nivel, de acuerdo a la normativa internacional de información financiera, que fueron a pedir y se las negaron completamente de los portazos. ¿En el caso de hoy quién fue?
¿Te acordás, no? Hoy fue el laboratorio. Un laboratorio importante, digamos. Sí, sí, muy multinacional, con sede en Argentina, que fue a pedir al mercado de capitales en Wall Street y le negaron ser la quinta empresa argentina por sobreendeudamiento del país. ¿De Argentina? Pero Argentina tiene una deuda baja en respecto a el denominador del mundo. Italia debe más de un PBI. Estados Unidos es el país más endeudado del planeta. Pero en 2 años el nivel de endeudamiento creció terriblemente. Sí, es cierto, está arriba. Por la aceleración del nivel de endeudamiento. Por eso lo están poniendo a la lupa. Los están frenando. Fabián, lo último. ¿Entendés que la reforma, insisto, va a ser mejorada en el Congreso? Tiene que ser del INDEC. Lo que yo ya estoy hablando con algunos, inclusive diputados oficialistas y de la oposición, es que muchos van a pretender mejorarlo. Inclusive dándole pauta a la oposición para que se ingrese. Con lo cual es posible que haya modificaciones y que lo que nazca sea un INDEC quizás más autónomo, con... Sí, que no se va a llamar más INDEC. Bueno, eso ya está claro. Están viendo que llamarlo INE también, como es el de España. Índice Nacional Estadístico. No, Instituto Nacional de Estadística. Perdón, eso, Instituto Nacional. Tenemos el INEGI, que es en México, tanto España como México, como ya lo sabemos, hasta el 2006 salían misiones del INDEC a darles cursos para perfeccionarlos. Y ahora queremos... Ahora tenemos que ir al esquema de ellos para mejorar el INDEC. En el medio pasaron 12 años. 12 años y un montón de cosas. Y Moreno, y compañía. Moreno y toda la historia. Fabián, gracias por este ratito, lo bueno y breve, doblemente bueno. Déjame decirte una cosita. Te veo anotando cosas, te veo sacando del celular información. No, para que estén atentos aquellos que mañana tengan que volar, porque 9:30 va a haber una movilización de pilotos de aerolíneas y de LAN Argentina. O sea, se confirma la idea de que en plena Semana Santa, con todo absolutamente reservado y pasajes vendidos y ocupación plena, ¿puede haber problemas con los vuelos? Puede llegar a haber problemas, va a haber movilización mañana porque están denunciando justamente la eliminación de rutas aéreas para favorecer empresas extranjeras. Esto es lo que denuncia pilotos de aerolíneas argentinas y pilotos de LAN Argentina. Mañana estemos atentos, 9:30 en Aeroparque y seguramente en Ezeiza también. Déjame el último título antes de la pausa. Hoy habilitó la justicia comercial, ¿cómo es? El juez Cosentino. Cosentino. La apertura del concurso preventivo de Telepío S.A., esto es C5N. O sea, hoy el juez en lo comercial habilitó el concurso preventivo para C5N. Sí, abrió el concurso, citó a una audiencia para el 3 de abril, donde tienen que poner un síndico justamente que va a ser el que después va a tener 10 días para evaluar todo lo que sean los pasivos y la verificación de créditos hasta el 17 de mayo inclusive. Querido Gustavo Segre, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Paulino. Buenas noches a todos. Hoy vimos algunas imágenes de otra vez Lula siendo atacado en el sur del país. ¿Cómo está la suerte judicial de Lula? ¿Todo quedó pendiente para el 4 de abril, efectivamente? Todo lo penal quedó pendiente para el 4 de abril. La determinación del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre abrió las puertas de la cárcel, Paulino, pero hay una barrera todavía en el medio entre Lula y la cárcel, efectivamente, que se llama Corte Suprema. Y el próximo 4 de abril, a partir de las 2 de la tarde, tratará el habeas corpus que fue presentado por la defensa. El problema mayor no está en eventualmente zafar a Lula de la cárcel. El problema es que junto con Lula vienen miles de personas que están en cumplimiento efectivo en segunda instancia en la cárcel, y que esto fue una determinación de la Corte Suprema del 2016 que la Corte misma está queriendo borrar de un plumazo. Así que habrá que esperar. El día 3 hay manifestaciones en la calle ya previstas para que el día 4 la Corte resuelva qué hace penalmente con Lula. La cuestión electoral corre por otra vía. Hablando de la cuestión electoral, aparecieron algunos jugadores adicionales en el ajedrez político de Brasil. Para muchos podrían ser una real sorpresa. Uno de ellos es el propio Temer, que dice que quiere ir por la reelección pese al nivel bajísimo de popularidad, ¿es cierto? Sí, bueno, no está tan mal ahora. Ya dejó de ser el segundo a nivel mundial en toda la historia, después de Nerón, cuando prendió fuego Roma, pero de cualquier manera le está generando un poquito más de simpatías la intervención militar de Río de Janeiro. Yo creo que no tiene nada a perder y sigue la misma línea que Lula.
solo que lo hace discretamente. Buscan tener la presidencia para no poder ser presos, porque hay bastantes procesos de investigación contra el presidente Temer, y recordemos, a partir del momento que pierde los fueros privilegiados, pasa a ser investigado, eventualmente procesado y eventualmente sentenciado por jueces de primera instancia que tienen una velocidad muchísimo mayor que la Corte Suprema. Enrique Meirelles es el otro, el ex ministro de Economía fuerte, el ministro de Hacienda del éxito, entre comillas, de Brasil, ¿o no? Sí, absolutamente. Va a dejar el cargo en el mes de abril, y estaba escuchándolos atentamente antes cuando mencionaban que la inflación del mes de enero había sido un poquito menor del 3% o algo así. Vos fíjate que todo el año en Brasil la inflación está por debajo del 3%, y esto en gran parte mérito del trabajo de Enrique Meirelles, que trata de rehacer la historia de un ex ministro de Economía que terminó presidente, y me refiero a Fernando Henrique Cardoso, ¿no?, cuando implementó el Plan Real. Correcto. Te aprovecho porque en Río, según vi en algunos portales, ha recrudecido la violencia en algún sector, pese a la fuerte intervención militar. ¿Algo de eso hay? Sí, en 48 horas hubieron 14 muertes. 14 muertes en Río. 14 en 48 horas. 5 fueron adolescentes que aparentemente fueron asesinados por los milicianos. Son policías en la clandestinidad o ex policías que venden cosas ilegales en las favelas a cambio de protección, y aparentemente hubo un malentendido con estos 5 adolescentes y los asesinaron. Y los otros 9 fue generado por disparos entre la intervención militar y narcotraficantes, donde 9 narcotraficantes, todos ellos con antecedentes, salvo un chico que aparentemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y en la hora también equivocada, y murió. Lo cierto es que hoy los militares, 3.700 militares que están en la intervención federal, realizaron 4 procedimientos de ataque feroz contra el narcotráfico, con la intención de terminar con este flagelo de la sociedad carioca que le está generando muchísimas muertes, en algunos casos de inocentes. Qué impresionante, Gustavo, ¿eh? Te aprovecho solo un instante porque Paola me mira y me dice, ¿no le vas a preguntar de la fiebre amarilla? Bueno, quiero saber lo último sobre la fiebre amarilla que ha generado tanta conmoción aquí, con los 2 decesos de los 2 turistas argentinos que estuvieron allí de vacaciones y que a su regreso tuvieron los síntomas y perdieron tristemente la vida, en ambos casos con 69 años, uno en Lanús, el otro en Chipolete y Río Negro. Bueno, vos sabés que Argentina importa muchos productos de Brasil y lamentablemente está importando fiebre amarilla. Hay 7 casos de argentinos que viajaron a Brasil, en la gran mayoría en la región de Ilha Grande, que está cerca de Río de Janeiro. Es un lugar de mata atlántica o salvaje, con mucha vegetación, y por supuesto debemos lamentar la muerte de estos 2 señores, como bien decías, arriba de 60 años, lo cual es recomendable preguntarle al médico antes de vacunar, porque puede haber más contraindicaciones que soluciones contra la fiebre amarilla, y un muchacho joven que debió tener un trasplante de hígado precisamente por haber desarrollado la enfermedad. Es importante, Paulino, aquellos que nos escuchan y deben venir o tienen programado visitar Brasil, que se vacunen con antecedencia, y que son personas mayores de 60 o están dentro de algún grado de riesgo, como por ejemplo mujeres embarazadas o personas que están realizando quimioterapia o que tienen alergia al huevo, que es la base de la vacuna, que consulten al médico y si pueden vacunarse mejor. Si no lo pueden hacer, que eviten viajar a Brasil, y si deben viajar, que tengan mucha protección contra mosquitos, porque la situación realmente es muy complicada. Impecable, Gustavo, como siempre. Placer de tenerte. Hasta mañana. Igualmente. Pasado, hasta cuando lo dispongas. Cuídate. Ahí estaba el querido Gustavo Segré en Brasil. Che, Britney Spears es la cara de Kenzo. Sí, no quería decir la marca, pero es la nueva cara de toda la colección primavera-verano, que lo eligió esta empresa francesa y nuevamente vuelve al ruedo. Ella, a través de su cuenta de Instagram, empezó a mostrar parte de esa campaña. La vemos muy bonita, adelgazó, está mejor. Me parece una nena, sientan bien los años, digamos, ¿no? Tal cual, cuando Madonna la llamó la reina del pop, está igual. Por suerte está bien, se está cuidando.
creo que la están tratando y bien. Paso del tiempo es inexorable, volver a la adolescencia. Mirá cómo está linda. No, este es un video viejo. No tengo la... no está la imagen, sí. Pero bueno, está así de bonita. Bueno, te digo que está muy bien. Es la cara de Kenzo en este año, así que feliz, agradeciendo nuevamente haberlo convocado para esta campaña tan importante, porque ellos están en primavera-verano. Es la etapa que más me gusta y ya pasó, nos llegó el otoño. No hablamos del 6-1, salvo en la apertura, no está mal, ¿eh? Vamos bastante bien. Pausa, ya venimos, la última. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. En marzo, disfrutá de la cultura en Varela. Aprovechá nuestros espacios y conocé todas nuestras propuestas. Informate en la Secretaría de Cultura y Educación Mitre 149 o en www.varela.gov.ar. Si sos cliente de Telecentro tenés la posibilidad de tener Wi-Fi gratis en las calles. Sí, me escuchaste bien. Solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Zone en las principales calles, avenidas y esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Si sos cliente de Telecentro te puedes conectar y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil para hablar, whatsappear, facebookear, lo que quieras. Conocé y descubrí Wi-Fi Zone, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta todo. Impecable, Pau. Casi a modo de cierre, pero está detenido ya el efectivo de la Policía Federal que atropella y mata en Hudson, en la autopista Buenos Aires-La Plata, y a la altura del Country Abril, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de Gerardo Agustín Pereira, un agente de la Policía Federal que hoy fue separado de su cargo, se le inició un sumario administrativo y además se puso a disposición de la justicia luego de que él mismo le comentara a su jefe que había sido el autor del suceso de ayer. No sé, se viralizó por todos lados, fue un accidente, él venía por la colectora para Ruta 2 y atropella a dos personas y sigue de largo. Un disparate, porque además la imagen es dantesca, es esta que hasta me da pudor ponerla porque es escalofriante. De hecho, la señora fallece y bueno, el señor estaba internado, ¿no? Sí, muy grave. Respecto al accidente con lanchas en el Tigre, que tiene como involucrado a el abogado Manuel Becar Varela, vale la pena decir que hoy a la mamá le notificaron que su hija de 25 años falleció. Así que está con contención psicológica, etcétera, y tratando de recuperarse. En el mientras tanto, los peritos coinciden en que se cruzó de carril, tenía 0,87 de alcohol en sangre, independientemente de que la defensa está argumentando que no se sabe si había luz suficiente en la lancha a la cual choca, embiste y a través de la cual mata. ¿Qué pasó en Córdoba? Y me voy, que ya llega el querido Para que Willy, investiguemos para mañana. Willy Esto para Cohen. mí asienta jurisprudencia en el Tribunal de Familia. Una madre va a tener que pagar 677 pesos por cada día que impida que su hijo pueda visitar a su padre. Estamos hablando de padres separados. ¿Dónde? ¿Escuchaste? Córdoba. Esto en Córdoba. ¿Juzgado de familia? Juzgado de familia. Y ¿Qué determinó?
que tiene que pagar un valor económico por cada día que ella incumpla de que el nene no pueda ver a su padre. Estamos hablando de un nene de 3 años, es decir, chiquitito. Por impedir el régimen de visita, la conviviente, que es la madre, impide que el padre lo pueda ver, y entonces la multa es de casi 700 pesos por día. No se arregla con plata, pero no está mal como principio. Pero es una manera, porque a veces muchas madres toman de rehén a los hijos por su relación que han tenido con el padre. Me parece que es absurdo. Con los chicos no. Con los chicos no. Yo soy madre que padres se han separado y realmente eso nunca lo pusieron para poder ver o no al otro. Así que eso me parece que está bien, ¿no? Muchas veces los padres están todavía... Mamita. No están protegidos por la ley. La madre tiene todos los beneficios en este caso todavía. En algunos casos como corresponde y en otros... No, todos a derecho. No, tal cual. Chau, pásenlo lindo. Se quedan con Willy, volvió el timón. Vale la pena tener un timón para la economía, ¿no es cierto? Lo vi el timón, no sabía que ya empezaba el barco. Chau, se quedan con él. Hasta mañana.